Hace casi 800 años este lugar era una de las principales bases de los caballeros templarios en Escocia. Hoy se ha convertido en un hotel y esta noche me voy a quedar a dormir aquí para descubrir qué queda realmente de aquella época. Además recorreremos su cementerio templario y aprenderemos más de las leyendas que rodean este lugar. Esta experiencia te va a gustar mucho, así que te vienes conmigo a la aventura de hoy. Dentro vídeo. ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos al vídeo de hoy. Estoy muy contenta de estar aquí porque sé que el lugar que te voy a enseñar y la historia que te voy a contar te va a encantar. Así que, como te he dicho en la introducción, te he traído a Mary Coulter House en Aberdeenshire, en Escocia, y me voy a quedar a dormir aquí para investigar en primera persona lo que ocurrió entre estas paredes y en sus alrededores. Porque, como te he dicho, esta era una antigua base de caballeros templarios. Además, es que es un lugar perfecto para una escapadita aquí a pies del río Dee, y lo ves así muy nuevecito y muy bonito, pero es que este lugar tiene una historia que viaja al pasado al menos 8 siglos. Así que bueno, te vienes conmigo de la manita a explorar el hotel, sus ruinas, su historia y por supuesto pues a quedarnos aquí a dormir y a disfrutar un poquito, que vivimos muy estresados, ¿sabes? Yo, como ya te he dicho muchas veces, entre el trabajo, el canal y la vida, que si me sigues en mi Instagram sabrás que se me ha roto el coche, y si no me sigues no sé qué estás haciendo y a qué esperas. Evidentemente problemas más grandes hay en la vida, pero bueno, para mí, que me estoy recorriendo Escocia y el mundo para enseñártelo, la verdad que no es nada conveniente. Y como ya te he dicho también alguna vez, somos aquí de la cofradía del puño cerrado y nos cuesta bastante apoquinar para el nuevo coche que me voy a tener que comprar. Para imaginar cómo era esta zona antiguamente, hay que pensar en este lugar, este escenario en la Edad Media. Estamos junto al río Dee, en una zona que tenía tierras, pesca, rutas de paso y una posición muy importante dentro del noroeste de Escocia. Los templarios no elegían sus bases al azar, o sea, elegían lugares en los que pudieran vivir bien, poder tener prosperidad económica, poder tener tierras para sostenerse y poder suplir todas las necesidades de la orden. Y por aquí tenían justo eso: tierras que producir, molinos, pesca, rentas y puntos estratégicos desde los que organizar su presencia. Así que bueno, Mary Coulter reunía todo eso. Por eso en el siglo XIII este lugar se convierte en una de las bases templarias más importantes del país. Y es que yo ya te he enseñado un pueblo y antigua preceptoría templaria llamada Temple, y es que este lugar era más importante que ese pueblo, ese lugar que te enseñé en aquel vídeo. Te dejo el vídeo por aquí por si no lo has visto, que es un lugar chulísimo, pero es que este lugar era incluso más importante que Temple, ya que era como un college, un colegio de templarios donde impartían la disciplina templaria para prepararles e instruirles. Hay documentos del hotel que afirman que la preceptoría pudo estar justo donde hoy se levanta Mary Coulter House, y es que las bóvedas que se conservan bajo el edificio actual podrían ser una supervivencia de aquel edificio medieval. Por si no sabes lo que es preceptoría, yo te lo explico, porque por ejemplo, antes de que yo empezara a curiosear, a aprender y a hacer estos vídeos tan interesantes sobre templarios que te traigo, no tenía ni remota idea de lo que era. Una preceptoría templaria es una sede desde la que la orden administraba sus tierras, organizaba sus propiedades y mantenía su presencia en esta parte de Escocia. Y bueno, como te cuento, esta base era una preceptoría donde organizaban todas estas actividades y también una especie de colegio, escuela templaria. Pero bueno, antes de seguir con toda esta historia, te voy a enseñar la habitación que no hemos subido todavía, y esto es muy importante. Y mientras, pues por supuesto, yo te cuento toda la historia. Lo mejor también, chavales, nos está esperando porque la cena está casi servida. Y hoy te vienes a cenar conmigo a un sitio bien escocés, comida típica y deliciosa. Y yo es que tengo que inventarme un nombre como Luisito Comunica hace con su serie de Luisito o Luisillo el Gordillo. Pues la orilla la gordilla queda muy bien, pero es una copia demasiado evidente, así que déjame pensar. Si tienes alguna sugerencia, déjamelo en comentarios. Pues nada, chavales, ya hemos hecho el check-in y vamos para la habitación.
bueno, pedazo de habitación, chavales, vamos, yo me podría acostumbrar a esta vida sin ningún problema. Y es que lo mejor son las vistas desde la ventana al río Dee, y también podemos ver restos de las ruinas templarias desde aquí, y lo mejor es que hay un cementerio, que es algo que nos encanta en este canal. ¿Y qué te parecen estas pedazos de vistas también desde la bañera? Aquí podría estar yo ahora mismo en la bañerita con sus burbujitas y sus cosas mirando al río Dee, pero por supuesto tengo que sacarte un muy buen vídeo, así que voy a bajar primero a sacar el dron, aunque tú ya habrás visto algunas tomas increíbles seguro, porque es que esta zona es preciosa. Bueno, chavales, ha llegado la parte tan esperada y es la cena. No te preocupes, que te voy a enseñar lo que comemos y pues te contaré un poco más de la historia. Por supuesto, por vosotros y nosotros, chavales. Menudos platitos han llegado. Tenemos aquí, se llama Katie's Egg, el huevo de Katie, y viene con espárragos parmesano y salsa holandesa. Tiene pintaza, la verdad. Y también ha venido pichón con puerro, cebolleta y salsa, que es así, salsa como de carnita tipo de vino o algo así, una salsa rica. Así que aproveche, chavales. Ahora te cuento qué tal está. Yo es que a mí me pasa una cosa, ¿sabes? Cada vez que voy a algún sitio con mi pareja, pues elijo yo los entrantes o los platos y así pido uno de cada cosa y probamos los dos. ¿Vosotros sois de los que con vuestras parejas elegís los dos platos y así probáis los dos de todo? ¿O de que no compartes nada, te abuchantas el plato y no dejas que nadie lo toque? Te lo juro, el pan con mantequilla así solo es algo que yo en España tampoco comía mucho, tampoco muchas tostadas ni nada de eso. Pero es que desde que me he mudado al Reino Unido, cuando veo un poquito de pan con esa mantequilla, con a lo mejor un poquito de sal o algo así, vamos, se me cae la vida, me encanta. Y de segundo, un corderito con guisantes, salsa de guisante, y no tengo ni idea de más, voy a comer. El cordero está buenísimo, los guisantes también están buenísimos, y no te creas que no voy a probar el pescado. Yo en inglés tengo un problema con los nombres de los pescados y bueno, esto es halibut, que he visto en internet que pone fletán en español. No he escuchado esa palabra en mi vida. Bueno, el caso que es el halibut, el fletán, con una velouté y con coliflor como con pasas, y nunca me sale cómo se llama esta verdura, es como un alga y está buenísimo. Y es que ya pensando lo que vamos a hacer después de cenar, que es darnos una vuelta por aquí y aprender más de la historia de este lugar, casi quiero acabar la cena ya. Con la tripilla llena, la vida se ve de otro color, y darte un paseíto por estas ruinas y por este lugar con tanto pasado, la verdad que apetece bastante con el fresquito a bajar un poco el mondonguito. La verdad que casi en ninguna tumba de las que hay por aquí fuera se puede apreciar bien lo que dice, pero es que hay unas metidas como dentro entre los árboles, que creo que ese es directamente ya el cementerio templario. No estoy segura si es todo esto, ahora lo averiguo. Aquí tenemos una placa que pone que conmemora al centenario de la Orden de los Caballeros Templarios del distrito de Aberdeen, y pone del año 1910 al 2010, y aquí ya te pone el año 1225 hasta 1925 y pone en memoria de los Caballeros Templarios a quienes pertenecieron estas tierras y construyeron y rezaron en la capilla dentro de estas paredes. Y para mejorar desde luego la estética de cementerio tipo gótica llena de penumbra, tenemos aquí un pájaro muerto dándole el toque a la escena. Estoy en este momento, chavales, completamente alucinando. Estas tumbas son flipantes, y es que en cuanto me he girado de un lado a otro he visto todas las cruces que tenemos por aquí, algunas con escritos, otras ni se aprecia, y bueno, pues es un sitio muy antiguo. Es verdad que no he visto ninguna tumba más antigua de 1700 más o menos, no sé si es que a lo mejor todavía no la he encontrado, pero es increíble la estética de este sitio, una pasada pensar que esto es todo en memoria de la Orden de los Caballeros Templarios. Y es que vamos, a mí no me digas que no, pero aquí restos de algún templario tiene que haber. Parece que estos que tenemos aquí detrás, que parecen como los reyes del cementerio un poco, es una familia que parecen como los padres, y aquí tenemos aquí debajo los 4 hijos.
No sé si me lo estoy inventando, pero es lo que parece por jerarquía y por cómo están las tumbas puestas. Y bueno, pues mucha suerte de estar juntos incluso en el más allá. O sea, tú es que fíjate dónde están las tumbas metidas dentro de los árboles. Bueno, como te digo, es verdad que Balantrodoj o Temple, que es el vídeo del que te he hablado antes, era eso, una de las casas más importantes. Junto también esta, aunque esta era incluso más, y es que aquí están los restos de lo que era la capilla, Mary Coulter Chapel. También, aparte de estas dos, he descubierto, investigando sobre este lugar, que hay otro sitio, otra base templaria aquí en Escocia, que está muy interesante. Y si quieres que vaya a verla, por favor, déjamelo en comentarios, porque ya sabes que estos sitios encima tienen este ambiente místico, misterioso, y encima con todas esas ruinas, las piedras, las tumbas, que mola un montón verlo. Así que déjame en comentarios si te interesa que vaya a esta otra base templaria y te la enseño encantada porque tengo muchas ganas de ir. Bueno, el caso es que con el tiempo los templarios pues querían tener su propia iglesia y la dedicaron a la Virgen María, patrona de la orden. Pero aquello no fue tan sencillo porque esas tierras también pertenecían a la parroquia de Coulter, controlada por los monjes de Kelso, cuya iglesia de San Pedro estaba al otro lado del río Dee. Así que bueno, entre una cosa y otra, al final los caballeros templarios ganaron esta batalla contra los monjes de Kelso y construyeron aquí su capilla, y en 1288 esta iglesia fue consagrada. Y como curiosidad, la antigua parroquia quedó dividida en dos: Peter Coulter al norte del río y Mary Coulter, que es esta parte, al sur. Así que de aquí nace, para que te enteres, el nombre de Mary Coulter. Estamos en el Great Hall, que es una de las habitaciones sin duda más interesantes y más bonitas del hotel, y es que justo bajo mis pies se conservan las antiguas bóvedas de la preceptoría templaria. Sobre esas mismas bases se construye una casa en 1618 y con el paso de los siglos va creciendo hasta el hotel que vemos hoy. Pero yo me he quedado en la parte donde la historia de los templarios iba a cambiar para siempre. A comienzos del siglo XIV, la Orden de los Caballeros Templarios era una de las organizaciones más poderosas de Europa. Esto ya te lo he contado en los vídeos anteriores, pero es por si antes no has visto ninguno de mis vídeos, aterrizas en este y pues yo qué sé, por darte un poco de contexto. Pero bueno, como esta orden tenía tanto poder, pues eso despertó muchos enemigos. Poseían riqueza repartida por todo el continente y un montón de tierras. Y en 1307 el rey Felipe IV, en Francia, muy endeudado con la orden, ordenó detener a cientos de templarios. Y ya bueno, ahí empieza toda la tensión, y ya el Papa después, en 1312, les tiene ya manía absoluta y disuelve la orden. Pero yo ya te he comentado que en Escocia eso fue diferente, porque Robert de Bruce tenía mucha movida con Inglaterra y también con el Vaticano. Entonces era como una Pope Free, zona libre de papa, y aquí pues la persecución de los templarios tampoco es que fuera una prioridad. Entonces incluso tú imagínate que en la tradición se cuenta que los caballeros templarios siguieron activos aquí en Escocia, e incluso alguno luchó en la batalla de Bannockburn de Robert de Bruce contra Inglaterra en 1314. Y aunque la Orden de los Templarios desaparece oficialmente, Mary Coulter no queda abandonada. Pasó a otra orden religiosa muy poderosa de la Edad Media llamada los Caballeros Hospitalarios, también conocidos como la Orden de San Juan de Jerusalén. Tenían muchas similitudes con los templarios, pero no llegaban a serlo. Eran órdenes diferentes. Los templarios nacen para proteger los peregrinos en Tierra Santa, mientras los hospitalarios comenzaron dedicándose al cuidado de enfermos y viajeros antes de convertirse también en una poderosa orden militar. Estos eran muy conocidos en la zona por desarrollar tierras, mantener hospitales, un jardín medicinal. Así que imagínate, este mismo lugar hace 600 años, aquí en estos jardines de fuera se cuidaba
y ayudaba a enfermos o a viajeros que lo necesitaban, y también crecían estas plantas medicinales y ahora pues mira qué diferencia. Y bueno, ya te contaré más sobre esta orden cuando te haga el siguiente vídeo de la base templaria que te he dicho que nos falta por visitar, porque estos tienen mucho que ver con el lugar. Buenos días, chavales, con buena cara ya que se ha dormido bastante bien. Y no te creas que se me olvida, pero es que seguimos con la historia que te estaba contando anoche y vamos a empezar con una de las leyendas más famosas de la zona y del lugar, que ya sabes que a ti y a mí nos gustan mucho estas cosas. Te iba yo a decir que saliéramos porque hay un arco precioso con rosas donde la gente se casa. De hecho, aquí suelen celebrar bodas y no se puede, desafortunadamente, porque está lloviendo y está cayendo una que no veas, así que no vamos a hacer eso hoy a nuestros pelazos de por la mañana. Espérate a luego a que se me ponga como un erizo. Luego mi madre me dice que me peine en los vídeos, pero es que cualquiera sale presentable con la humedad que hay aquí y un pelo ondulado. Lo que yo te estaba diciendo es que aquí hay una historia, una leyenda que es muy famosa y sigue contándose con el paso del tiempo, y es la del caballero Godfrey Wedderburn. Cuenta la leyenda que Godfrey siempre había querido pertenecer a la Orden de los Caballeros Templarios, y es que hay que perseguir nuestros sueños, chavales, porque es que Godfrey lo consigue al final, y lo malo es que en una de las cruzadas, en una de las batallas, sale gravemente herido. Cuando todos lo daban por muerto, la hija de un jefe sarraceno, o sea, el enemigo, lo encontró, lo escondió en una cueva y lo cuidó durante meses hasta salvarle la vida. Antes de despedirse, esta le entrega un anillo brillante para que se lo ponga y le dice que solo podía llevarlo alguien de corazón puro y honor intachable. Años después, ya recuperado, Godfrey regresa a Mariculter con el resto de los templarios. Todo parecía completamente normal para Godfrey hasta que cuando se dirigían a misa, Godfrey y sus compañeros se encuentran a una mujer vestida como con ropa de viaje, de un viaje largo. Esta llevaba un velo y al descubrir su cara, Godfrey se da cuenta de que es la mujer que le estuvo cuidando, la mujer sarracena, esta que le había salvado la vida literalmente en Tierra Santa. El caso es que Godfrey le cuenta todo lo sucedido con esa mujer en Tierra Santa al Gran Maestre, y el Gran Maestre lo único que puede pensar es que era imposible que hubiera hecho honor a su voto de castidad habiendo convivido con una mujer tan cercanamente y encima que le hubiera salvado la vida y todo, porque es que este es un dato interesante, que es que los templarios, la Orden de los Templarios, hacen un voto de castidad, o sea, tienen completamente prohibido mantener relaciones, tener ninguna relación con ninguna mujer. El caso es que el Gran Maestre duda que hubiera mantenido intacto su voto de castidad. La discusión fue creciendo y creciendo, que Godfrey pues se acaloró demasiado y golpeó al Gran Maestre. Esto era un delito gravísimo y fue condenado a muerte, y como reconocimiento a su servicio le permiten quitarse la vida a él mismo. En ese momento la joven aparece, le quita el anillo a Godfrey, se lo pone al Gran Maestre y ocurre algo extraordinario, que es que un intenso resplandor ilumina el cielo y un rayo azul cae sobre el lugar donde se encontraba el Gran Maestre, haciéndolo desaparecer para siempre. Después la joven coge la daga de Godfrey y se la clava para quitarse la vida ella misma también. La explicación a todo esto, acuérdate que cuando la joven le da el anillo a Godfrey, le dice que solo una persona con honor intachable y corazón puro podría llevarlo, y es que cuando tocó el dedo del Gran Maestre, por eso le cae esta maldición, este rayo fulminante para acabar con él, ya que no era apto para llevar ese anillo. Cuentan que en el aniversario de la tragedia todavía se puede observar en la zona como una especie de luz azul, luz tenue, que sale del anillo y está esperando a que alguien con corazón puro lo encuentre. Chavales, hago una pequeña pausa para contaros, o mejor dicho, enseñaros lo que es un Full Scottish Breakfast, que es un desayuno escocés, para que te quedes bien lleno para todo el día, vaya. Te viene con judías, te viene con haggis, que es casquería, te viene con black pudding, que es como nuestra morcilla de España, te viene con bacon, tomate, unas setitas por aquí, unos champiñones, una salchicha, y yo he pedido los huevos
revueltos, pero te los pueden poner pochados o fritos, como tú prefieras. Así que bueno, estas son las calorías diarias de un adulto medio. Aprovechando que nos ha salido un poco el sol, te voy a contar el resto de la historia, ya casi el final, paseándonos por el cementerio tan impresionante templario que recorrimos ayer y las ruinas de la antigua capilla. Y es que con el paso del tiempo la presencia de las órdenes militares fue desapareciendo poco a poco. La antigua preceptoría que estaba aquí fue abandonada en 1548 y solo quedaban aquí 6 caballeros y un capellán. Esos son los últimos hombres que mantuvieron viva la historia de Mary Coulter desde sus inicios. Esos fueron los hombres que mantuvieron viva la historia de Mary Coulter hasta el final, por así decirlo. Pero es verdad que la historia de Mary Coulter no termina aquí, porque si no, no estaríamos aquí hoy en día. En 1618 la familia Menzies adquirió estas tierras y levantó la casa señorial que, con numerosas ampliaciones y reformas a lo largo de los siglos, terminaría convirtiéndose en el edificio que vemos hoy. Y bueno, ya te lo conté ayer, pero lo que ves del hotel pues está construida directamente en las bases de esa antigua preceptoría, en las bóvedas que hay debajo del Great Hall. Lo único que estas bóvedas no se pueden visitar por temas de seguridad y no están abiertas al público. En un futuro quizás se hace algo con ellas, pero de momento no hemos podido visitarlas, por desgracia. Y bueno, lo último que te quería contar mientras paseamos por estas tumbas tan impresionantes, por última vez hasta nuevo aviso, es sobre los fantasmas de Mary Coulter House, ya que mucha gente, por la antigüedad de este lugar, se pregunta si hay fantasmas o alguna de las personas que trabajan aquí o que se han quedado aquí han experienciado alguna situación extraña para la que no tengan ningún tipo de explicación. Y es que en los documentos de este lugar aparece una historia de un grupo de personas que estaban aprendiendo más sobre toda la historia de Mary Coulter House y se la estaban contando en el Great Hall, y uno de ellos pregunta si hay fantasmas en Mary Coulter. La respuesta a esta pregunta fue que no, que en Mary Coulter pues no pasaba ninguna historia, que no había nada de eso, y de repente se rompió uno de los cristales de las pequeñas ventanas del Great Hall y empezó a entrar el viento por allí, y hasta el día de hoy no encuentran ningún tipo de explicación a ese suceso, y ya te digo que el propio hotel recoge esta anécdota en su historia. Y como siempre, mi gente, después de la tormenta llega la calma y ahora nos está saliendo un solecito bastante agradable, tengo hasta calor. Así que bueno, una muy buena despedida de Mary Coulter House junto a ti, paseándonos por estas antiguas tumbas y este lugar lleno de magia. Es que sin duda este lugar no deja de sorprender, vengas aquí 2, 3 veces, 4, vamos, dime este background que no te parece alucinante. Así que nada, mi gente, me voy a despedir por aquí. Espero que hayas disfrutado del vídeo de hoy. Tengo unos siguientes vídeos muy guays preparados, así que espero que los disfrutes mucho. Nos quedan unas semanitas en Escocia hasta volver a España, y en España tengo algunos sitios que me hace muchísima ilusión enseñarte. Voy a bajar a mi tierra preciosa, Extremadura, también con este calorazo, a disfrutar del río fresquito, de la buena comida y de lugares impresionantes que voy a compartir contigo. Tenemos un poquito de todo hasta que visitemos algún otro sitio fuera de España y Escocia dentro de un par de meses o así. Así que bueno, quédate conmigo para descubrir todo lo que te traigo y en todo lo que estoy trabajando tan duro, que sé que te va a encantar. Y quería agradecer al equipo de Mary Coulter House por haberme dejado disfrutar de una de sus habitaciones increíbles y haberme tratado con tanta hospitalidad. Tanto la estancia como la comida han sido de 10, así que lugar totalmente recomendado. Así que como siempre te digo, muchísimas gracias de verdad por todo tu apoyo, por todo el cariño que me das, siempre te lo digo y es que lo valoro muchísimo. Así que nos vemos muy pronto la semana que viene, como siempre. Que tengas unos días estupendos. Hasta entonces, ¡mua! ¡Chao!